Hola, amada iglesia, que Dios te bendiga. Un domingo más donde podemos pasar juntos en la presencia del Señor. Para nosotros es un día muy especial porque podemos reunirnos juntamente con nuestros hermanos alrededor del mundo entero para poder proclamar que un día nuestro Señor murió, pero también resucitó y ahora está a la diestra con su Padre, con su diestra gobernando y enseñándonos cada día que Él está pendiente de nosotros. Bienvenidos a Culto en Casa, que Dios les bendiga. Mi amor, bienvenida. Bienvenido y bienvenidos a cada uno de ustedes, mis hermanos, que se conecta fielmente a la transmisión para escuchar palabra de Dios, para estar unidos, cerca. Así sea virtual, pero estamos cerca en oración, cerca en la palabra de Dios, y les mando un abrazo enorme acá desde casa y que Dios los continúe bendiciendo en esta semana que empieza, en este día, que Dios los acompañe siempre y les guarde. Mis hermanos, no olviden en este momento compartir esta transmisión. Lo único que usted tiene que hacer es darle compartir al link de esta transmisión. Seguramente un familiar, un hermano, una persona allegada o un conocido suyo necesita escuchar que Jesús sana nuestras emociones, porque amor, ese es el tema del día de hoy. Jesús sana nuestras emociones. Es la última parte de todo este mes donde hemos podido compartir acerca de la palabra del Señor, donde Dios nos ha enseñado a gerenciar emocionalmente, a poder fortalecer nuestra manera de pensar y nuestra manera de meditar. ¿Qué tal si entonces comenzamos en este tiempo con una oración de agradecimiento? ¿Te parece? Así es, mis hermanos, allí donde estás, vamos juntos a orarle a nuestro Padre Celestial. Siempre digo, si tienes a alguna persona ahí al lado, invítalo y vamos a orar juntos en este día. Padre, gracias por este día, Señor, gracias porque una vez más estamos juntos aquí para adorar tu nombre, para escuchar palabra, para acercarnos a ti, para adorarte, para alabarte, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque nos has guardado, porque has estado siempre con nosotros. Padre, en esta mañana queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre. Padre, gracias por todo este tiempo, por mi familia, por los hermanos, por cada una de las personas que se conecta en este momento, Señor. La bendecimos y declaramos victoria para su vida, victoria para lo que emprendan, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú eres nuestro socorro, nuestro ayudador, que alzaremos nuestros ojos y diremos cuán grande eres tú, cómo nos has ayudado, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Amén y amén. Quiero compartir con usted, antes de poder iniciar en la adoración, una palabra que está en Romanos capítulo 8, en el versículo 35. Y dice la palabra de Dios. Es una pregunta que hoy la palabra nos enseña y nos dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Esta palabra, sin lugar a dudas, es una palabra de esperanza para el cristiano. Es una palabra para usted y para mí, para atesorarla en lo profundo de nuestro corazón. Porque nada, venga lo que venga, pase lo que pase, aunque este mundo se convierta en un mundo hostil, un mundo perseguidor, Jesús mismo dijo que nosotros, que su iglesia iba a ser perseguida, pero que este mundo, la misma maldad se iba a corromper y cada vez más iba a ser más y más grande. Pero aunque todo esto suceda, aunque haya muertes, aunque hayan pestes, aunque haya hambre, aún si faltase en algún momento, la palabra de Dios trae una esperanza para usted y para mí. Y nos dice el Señor: ¿quién podrá separarnos de su amor?
Nada podrá separarnos. Nosotros estamos plenos y completos en Cristo Jesús. Y esta palabra esperamos que arda en su corazón y que la palabra de Dios sea ella en este momento el aliciente que su alma y mi alma necesita para vivir confiados en el Señor. No olvidemos que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Mis hermanos, ahora póngase dispuesto y vamos juntos a adorar a Dios. Vamos a adorar entonces al Señor. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado de estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras.
mis ojos fijaré. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Para mí es un privilegio y también doy gracias a Dios por la vida de la predicadora que hoy estará acompañándonos con el tema Sanados emocionalmente. Es la culminación de una serie de enseñanzas donde Dios domingo a domingo nos ha permitido ver, conocer acerca de nuestras emociones y no dejarnos dominar de ellas por la ayuda de su Espíritu Santo. Por eso quiero que hoy podamos recibir esta palabra de nuestra hermana Victoria Rangel, que fue la persona que compartió y me habló por primera vez del amor de Jesús, y ahí comencé en mi vida cristiana en el año 99. Le doy gracias a Dios por la vida de Victoria y porque el Señor sé que está haciendo una obra con ella allá en la ciudad de Nueva York, y el Señor sea glorificándose a través de su palabra. Veamos pues entonces esta palabra que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Iglesia, les doy un saludo fraternal, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, por el privilegio que tenemos como iglesia, como cuerpo del Señor, a adorar su nombre, y especialmente hoy, domingo, día de bendición, día de salvación, día de darle todo el honor y toda la gloria a nuestro Señor. Especialmente también quiero darle un saludo a sus pastores, al pastor Fabián y a la pastora Lisette, a sus hijas, a toda la familia, a todos los hermanos de la iglesia La Vid. Y es un día muy especial para mí porque además de tener el privilegio de tener este tiempo con ustedes, es también la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona, un tema con el que realmente estoy muy, muy interesada en conocer, en desarrollar, y es el tema de las emociones. A partir de los últimos domingos he visto con mucha admiración y gusto cómo su pastor ha estado llevándolos en este tema, y hoy vamos a seguir desarrollando un poco acerca del tema de las emociones en el plano de la sanidad de nuestras emociones. Por eso el tema que vamos a hablar hoy es sanados emocionalmente. Y aunque si bien es cierto es un tema extenso y es un tema que aborda muchos campos y se ha escrito mucho de él, vamos a intentar centrar de lo que vamos a hablar en este tiempo en principios bíblicos como primera parte, y en conocer de manera más práctica y bíblica cómo es que Dios sí está interesado en tu mundo interior, y especialmente en tus emociones, en tu sanidad y en cómo sanar esas emociones. Y empezaremos con una base bíblica que está en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, donde nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y teniendo en cuenta de que esa es la base fundamental para hablar del tema de las emociones, también nos vamos a ir uniendo al segundo mandamiento, que es igual al primero, dice el Señor, que está bien explicado en Marcos, en el capítulo 12, a partir del versículo 29, cuando el Señor mismo le respondió la pregunta que le estaban haciendo los escribas, cuando él contesta: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto es importante reconocerlo cuando queremos trabajar en el tema de las emociones, porque esto nos lleva a entender de manera muy clara que si yo no me amo a mí mismo, pues no puedo amar a mi prójimo. Y si no puedo amar a quien yo veo, como me dice Primera de Juan en el capítulo 4, ¿cómo pretendo amar a lo que no veo? Entonces, es decir, que es indispensable, amada iglesia, que entendamos aprender, entendamos qué es
y cómo aprender y practicar el amor. Esto es supremamente importante porque la palabra nos dice que Dios es amor y que además de eso, en sus dos mandamientos principales, que es amar al Señor y amar al prójimo, involucra que nosotros nos amemos a nosotros mismos. Ahora, lastimosamente, poco o nada nos enseñan lo que significa qué es el amarnos a nosotros mismos, por lo que no es un tema que pongamos en práctica, o a veces, por el contrario, lo vemos como una parte muy carnal, que no es nada espiritual. Algunos hasta llegan a demonizarlo y creemos que es más bien una forma muy mundana y muy carnal de ser. Y no existe nada más lejano, amada iglesia, nada más que se aleje de la realidad bíblica o de la experiencia espiritual que realmente Dios quiere de su iglesia, o lo que Dios desea que nosotros hagamos, que es el amarnos a nosotros mismos. Porque el Señor sabe claramente, muy bien, que si nosotros entendemos y empezamos a amarnos a nosotros mismos, entonces empezamos realmente un proceso maravilloso de sanidad interior y de sanidad, control y manejo de nuestras emociones. Y ahorita ustedes van a entender un poco más cómo estas dos bases bíblicas se conectan con el proceso de las emociones. Ahora hablamos que Dios es amor y que debemos amarnos a nosotros mismos, pero lastimosamente tampoco entendemos de manera muy clara qué es el concepto del amor. Ahora, yo te pregunto, iglesia, ¿qué conoces como definición del amor? Para ti, ¿qué es el amor? Pueden escribir sus respuestas. Ahora, muchos estarán preguntándose o diciéndose, bueno, el amor puede ser un sentimiento muy bonito, una emoción muy linda, es el sentimiento que mueve el mundo, y de pronto otros estarán viéndole de un punto de vista mucho más espiritual, donde pueden decir, no, pues el amor está reflejado en 1 Corintios, en el capítulo 13, donde dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, toda la descripción preciosa que nos emociona tanto leer de Corintios. Pero la realidad es que el amor no es ni una emoción ni un sentimiento, porque las emociones implican unas reacciones biológicas y al mismo tiempo son unas reacciones que también son mentales, que permite que la persona en determinadas circunstancias, en determinados momentos o en determinadas ocasiones, su psiquis y su comportamiento reaccionen frente al estímulo al que están expuestos. Entonces, por tal razón, los eventos emocionales o sentimentales no podrían ser vistos como la definición del amor. ¿Por qué? Porque estas variarían entonces. El amor variaría de acuerdo al estado de ánimo de la persona o de acuerdo a las circunstancias que viva el individuo en ese momento. Y tampoco podríamos decir que es una emoción, porque si nos vamos a la palabra del Señor nos dice una ordenanza, nos dice amaos los unos a los otros. O sea, que esto me da a entender que si es un mandato divino y ya entendemos que la emoción es algo que sale de una forma espontánea, no planificada, entonces no hay esa relación en cómo Dios manda a hacer algo que supuestamente solamente viene de un momento, de una circunstancia, como el miedo, como la alegría, como la tristeza. Al poner el amor dentro de la categoría de emociones, entonces no habría sustento para decir que el Señor nos pueda mandar a amar. Es algo que no coordinaría para decir que el amor es una emoción, porque entonces, ¿cómo el Señor te obliga, si fuera una emoción, a amar? Porque se supone que el amor no tendría que basarse en una emoción. Ahora, cuando nosotros pensamos también en el amor como la definición que aparece en Corintios 13,
y aunque es muy hermosa y nos emociona mucho, el amor, como está descrito en Corintios 13, lo que nos muestra es que enumera sus cualidades. O sea, nos muestra los efectos que el amor puede hacer, lo que produce, los frutos que el amor, cuando realmente se practica, es lo que muestra, pero no es esencialmente su definición. ¿Cómo podemos decir realmente el amor es esto? Y eso es lo que queremos buscar en este momento para soportarnos en el desarrollo de la sanidad de nuestras emociones. El amor realmente, ¿dónde lo podemos encontrar? Podemos irnos a la palabra y los invito a que juntos busquemos Efesios en el capítulo 5 a partir del versículo 28 y 29. Y dice así la palabra: atención, iglesia, abra sus oídos y sus ojos para que reciba las perlas que el Señor tiene para usted. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo amó a la iglesia, así como Cristo a la iglesia la sustenta. Ahora, dice la palabra que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cuando nosotros analizamos este pasaje, te das cuenta cómo queda bien evidenciado que debemos primero amar a nuestros propios cuerpos, a nuestra propia carne. Y segundo, que el amor está basado en sustentar y cuidar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí cuando dice que sino que la sustenta y la cuida, no está hablando de la esposa, está hablando de su propio cuerpo. O sea que cuando nosotros entendemos este pasaje y entendemos que nosotros somos constituidos por cuerpo, por alma y por espíritu, que tenemos esas tres partes, son los componentes de nuestra humanidad, entonces también debemos entender la invitación que el Espíritu de Dios nos hace para comprender la definición del amor, que es básicamente, como me explica Efesios, que por un acto de mi voluntad, como no aborrezco mi cuerpo, por un acto de mi decisión propia, yo elijo alimentarme. Yo elijo, como dice Efesios, sustentarme y cuidarme con un objetivo. ¿Cuál? Llegar a la madurez. ¿Y cómo yo sustento que esto es real? Porque vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 52. Y mire la apreciación que hace la palabra y dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es magnífico darnos cuenta cómo el Evangelio nos muestra que el Señor Jesús crecía en 4 áreas básicamente. Se resumían así: sabiduría mentalmente, estatura físicamente, gracia para con Dios espiritualmente, gracia para con los hombres relacionalmente. Es decir, que yo decido por un acto de mi voluntad que me alimentaré y me cuidaré de manera tal que yo voy a producir en ese proceso de alimentarme y de cuidarme un proceso de madurez en todas las áreas. Físicamente, cuidando lo que como, cómo trato mi cuerpo. Espiritualmente, con lo que asimilo, con lo que dejo entrar a mis oídos, lo que dejo entrar a mi corazón. En mi relación con Dios, mi intimidad, mi búsqueda diaria con Dios. Y en mi relación con los demás, no haciendo a los otros lo que no me gustaría que a mí me hicieran. Entonces, si yo realmente me amo a mí mismo, entonces por un acto de mi voluntad me voy a alimentar, o sea, me voy a proveer para mí mismo y me voy a cuidar, o sea, me voy a proteger yo mismo de todo aquello que pueda interrumpir ese proceso
de crecimiento o ese proceso de madurez. O sea, que también me cuidaré y me protegeré a mí mismo de cualquier cosa que impida, oiga bien, que impida ese proceso de alimentación, ese proceso de amarme a mí mismo. Entonces, ahí yo podré, cuando yo lo esté trabajando conmigo mismo primariamente, yo podré ahí sí ayudar al otro. Porque mientras yo no esté consciente de mi propio proceso, de cómo ayudarme a mí mismo, de cómo protegerme y de cómo proveerme a mí mismo, no podré ayudar al otro. Pero si yo estoy consciente de eso, entonces así sí podré ayudar al otro, o sea, a mi prójimo, para que también mi prójimo llegue a la madurez. Llámese el prójimo, su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, sus tíos, sus primos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. Llámese el prójimo como usted le quiera poner, pero ahí verdaderamente cuando yo lo empiezo a hacer conmigo mismo, lo podré hacer con los demás, porque el que verdaderamente ama, se cuida y se provee para sí mismo. O sea, la definición del amor, que es proteger y proveer, cuidarse y alimentarse. ¿En qué? En las áreas que el mismo Señor Jesús también lo hizo. Mentalmente, físicamente, espiritualmente y relacionalmente. Ahora, cuando entiendo eso, yo ahí sí voy a poder darle cumplimiento a lo que me dice la palabra. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Entonces nos vemos cómo la base del amor es la base más importante que tenemos que tener todos los que nos decimos que amamos al Señor para poder empezar un proceso de madurez, un proceso de crecimiento y así poder ayudar a todos los nuestros para cumplir lo que el Señor nos ha pedido de ir y ayudar, ir y predicar, ir y llevar las buenas nuevas. Porque todos allí empezamos en un proceso de mejoramiento. Sin esta base, si no entendemos esta base del amor propio, va a ser más complicado que podamos entender y empecemos a sanar nuestras emociones. Porque el principio se basa en el amor de querer yo desarrollar un estilo de vida donde siempre busque mi crecimiento, mi madurez en el Señor. Ahora, cuando yo puedo comprender que esa es la base de todo, que la base del amor que podamos entender y empecemos a sanar nuestras emociones, porque el principio se basa en el amor de querer yo desarrollar un estilo de vida donde siempre busque mi crecimiento, mi madurez en el Señor. Ahora, cuando yo puedo comprender que esa es la base de todo, que la base del amor que Dios nos enseña, no como el mundo lo dice, sino como Dios nos enseña, es la forma correcta para que nosotros nos desarrollemos, entonces ahí vamos a entender cómo se conectan las emociones con este proceso. Y ahí poder empezar a tener un autocuidado y comprender ahora sí las palabras del maestro. Cuando el maestro se anunció desde el Antiguo Testamento en el Evangelio, en el libro de Isaías, el gran profeta, donde él anunciaba siglos atrás, antes de la venida del Señor Jesucristo, qué venía a hacer el Señor Jesucristo. Cuando entendemos la base del amor y nos conectamos con las palabras del Señor y la profecía dada en Isaías 61, podemos entender cómo Dios realmente está interesado en meterse en nuestro mundo interior y sanar nuestras emociones. Y en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 17, que esto es de lo más maravilloso, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y hoy, amada iglesia, le digo a usted también, hoy es el día para empezar a que esa palabra y ese significado del ministerio del Señor empiece a hacer obra en nuestros corazones. Porque es impactante ver cómo realmente el Señor está tan interesado en el mundo interno de sus hijos, en el enseñarnos cómo sanarnos, cómo sanar esas emociones. Porque cuando Él se para frente en la sinagoga y lee esa palabra y confirma y dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Qué interesante que si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que ese fue el primer discurso básicamente público que hizo el Señor Jesucristo. Ese fue el inicio de su ministerio realmente. Qué tremendo que Él no hubiese escogido otro pasaje para empezar, para darse a conocer. Por ejemplo, el Salmo 24. Mire que dice el Salmo 24, yo me imagino que Él hubiera podido decir: oh, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Por qué no empezaría su ministerio lanzando una palabra tan maravillosa como esta y diciendo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, dando a entender que Él era Jehová, que Él era el fuerte, que Él era el valiente, que Él era el poderoso en batalla? ¿Por qué no lo habrá hecho, iglesia? ¿No es esto muy fascinante y me eriza la piel de pensar el amor tan maravilloso que tiene nuestro Dios por nosotros, cuando su primer discurso, su primera presentación en público en la sinagoga decía básicamente: yo quiero sanarte? Yo he venido a sanar a los corazones quebrantados. Yo quiero mostrarles mi amor. Desde su primer discurso, esa sería su bandera. Por eso estoy convencida que las emociones fueron dadas por Dios y son el regalo más maravilloso de Dios para la iglesia, para su pueblo, para su creación. Y Él quiere que nosotros aprendamos a vivir sabiamente con esas emociones y poder gobernarlas. Ese es el objetivo para poder alcanzar esa madurez que el mismo Señor alcanzaría en el desarrollo de su vida, que es lo que el Señor realmente anhela. Porque ahora, entendiendo esta base del amor, entendiendo que el Señor está interesado en sanar los corazones quebrantados, entonces ahora podemos encontrar realmente un camino para adentrarnos en el tema de las emociones. En cada estudio, cada autor, cuando habla de las emociones, tiene sus variaciones. No podemos hablar que todo es exacto, porque cada uno tiene sus pensamientos, sus líneas de pensamientos, y algunos les dan a las emociones diferentes nombres o algunos las categorizan en diferentes cantidades, pero básicamente las emociones con las que trabaja el ser humano, con las que se mueve el ser humano, son básicamente 6. Algunos le cambian el nombre, a otros le aumentan a 7, otros le pueden quitar, dejar 5, pero básicamente son la felicidad, la tristeza, el asombro, la ira, el miedo, el asco. Y cada una de ellas desempeña un papel fundamental, muy importante en nuestra personalidad y en nuestra forma de gobernar nuestro mundo interior. Así que por eso algunos seres humanos nosotros los vemos que son más estimulados a la tristeza, otros más estimulados a la ira, otros más estimulados a la alegría, y esto depende obviamente de la crianza, de nuestros inicios, de nuestro génesis, de los cuidados paternales que hayamos tenido, de la cultura, de las enseñanzas que hemos llevado en nuestra vida. Todo esto determina que algunos sean inclinados a unas emociones más que a otras. Es por ello que nos encontramos con personas que son normalmente más pensativas, más melancólicas, más tristes, y hay otras que son mucho más alegres o más efusivas.
Pero en lo concerniente a nuestro tema, vamos a tratar de analizar cómo estas emociones juegan un papel supremamente importante para nuestra relación con nosotros mismos, con Dios y con nuestro prójimo. Empecemos por entender que las emociones no respetan ni tiempo ni espacio. Y mucho menos si estas emociones llevan consigo la herida, una herida que llevamos en el alma. Pues las heridas siempre van a tener la potencialidad de enfermar la mente, de mostrar o de distorsionar un análisis diferente de nuestra forma de pensar o en nuestra área afectiva. La herida que llevamos en el alma trastorna o puede alterar el manejo de esas emociones. Todos los seres humanos llevamos en nuestro interior, en nuestro mundo interno, una herida. Y por ello es que es muy normal que los que estamos heridos, los que hemos estado heridos, tratemos a los demás de la misma manera. El que ha sido herido, hiere. El que ha sido lastimado, lastima. El que ha sido azotado, azota. El que ha sido menospreciado, menosprecia. Entonces, por esta razón, es que el Señor Jesucristo tiene gran interés en trabajar en nuestro mundo interior y sanar nuestras heridas. Pues Él sabe muy bien, el Señor sabe muy bien que una herida que no ha sido sanada nos lleva a una cárcel de cautividad. Nos mantiene cautivos a ese dolor, nos mantiene cautivos a esa herida y por eso esa herida se camufla en las emociones y por eso las emociones son manipuladas por esa herida, por ese dolor. Entonces la emoción se agarra de esa herida y es la que da resultado los comportamientos que a veces tenemos. Ahora, por eso, esa razón es que el Señor está tan interesado en proclamar la libertad a los cautivos, en proclamar la sanidad a los quebrantados de corazón, proclamar la libertad a los oprimidos, proclamar la vista a los ciegos, porque Él sabe que esas heridas nos han llevado posiblemente a cautividad, a una cautividad emocional. Su proclama siempre va a ser la proclama de nuestro Señor Jesucristo, de esperanza, de consolación, de restitución, de confirmación. El Señor nos quiere libres, amada iglesia, pues el Señor sabe que la cautividad en el dolor nos llevará a que no podamos cumplir su plan, a que no podamos cumplir con el propósito con el que Dios nos ha traído aquí a este mundo. Y nosotros todos tenemos un propósito, pero nuestras emociones nos juegan malas pasadas y por eso nos descontrolamos y tiramos a la borda, tiramos la toalla muchas veces en nuestros procesos. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades? Hemos perdido personas, hemos perdido relaciones, hemos perdido cantidad de negocios o oportunidades buenísimas. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos han jugado una mala pasada. Por eso es que las heridas que hemos experimentado vienen normalmente a camuflarse en la emoción y después esta emoción sale y explota y nos acaba la vida. Por eso es que nosotros tenemos que entender que esas heridas tienen que ser sanadas. La gran mayoría de nuestras heridas las hemos experimentado en nuestro hogar de origen. Y ahí, en ese hogar donde supuestamente debería estar lleno de protección, de amor, de cuidado, de respeto, muchas veces es donde más hemos sido heridos, lastimados y respetados. Por eso es que muchas personas ahora en su edad madura todavía no logramos alcanzar el dominio propio muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a esa herida emocional desde cuando éramos niños. Muchos aún se pueden dar cuenta por la ayuda del Espíritu Santo, porque esto solamente lo revela el Espíritu Santo, que sus heridas son tan profundas que vienen desde el vientre de su madre. Muchas personas han experimentado el rechazo desde el vientre de su madre, cuando estaba su mamá en embarazo y el bebé absorbió
todo ese estrés de la mamá porque fueron rechazados en el embarazo, porque posiblemente el sexo que esperaban del bebé no fue, porque una violación, por un maltrato, por palabras hirientes, porque fueron de pronto embarazos que no estaban planificados, embarazos a tempranas edades donde todo el mundo, la sociedad, los tíos, los primos, los mismos padres recriminaron a esa niña porque a los 14, 15 años quedó en embarazo. O sea, todas esas emociones, todo ese estrés, la madre los vive, la madre los siente y los transmite al bebé. Por eso, aún desde el vientre, el bebé percibe esa emoción y esa emoción queda, ese sentimiento, ese dolor queda escondido en la emoción. La madre percibe ese estrés lo transmite al niño y el niño percibe ese dolor, esa angustia, ese estrés y lo guarda en la emoción. Y ahí es donde el individuo cuando crece experimenta esa herida a través de sus emociones. Es aquí cuando necesitamos conocer la importancia de nuestro mundo interior, cómo nuestro mundo interior es tan importante y cómo las heridas pueden trastornar todo nuestro mundo interior. Porque las heridas, amada iglesia, no están en el intelecto, no es algo que se razona, no es que están en la cognición, es algo que usted analiza. Las heridas se esconden en la emoción del individuo. Y la emoción, lo veíamos inicialmente, como es algo que sale espontáneamente, algo que sale de acuerdo a una respuesta frente a una situación. Entonces, imagínense, es algo que no podemos controlar porque no está en el intelecto, no está en la cognición y además es algo que sale ya infectado por la herida del dolor. Imagínense esa manifestación. Por eso es que la relevancia del amor, como iniciamos este tiempo de enseñanza, la relevancia del amor, porque el verdadero amor es proteger y proveer para nuestra propia madurez, ya que si nosotros reconocemos que en nuestro mundo interior hay algo irresuelto, hay algo enfermo, hay algo dañino, hay algo doloroso, y decidimos por un acto de nuestra voluntad que deseamos arreglarlo, entonces el Espíritu Santo nos dará las herramientas, los mecanismos, las estrategias, todo lo que tú y yo necesitamos, iglesia, para comprender el motivo, el origen de nuestra herida y para así comprender los procesos que nosotros debemos llevar para cuidar y sanar esa herida. Todos los procesos son diferentes. Algunos toman más tiempo, otros toman menos tiempo, pero amada iglesia, es el tiempo de empezar a poner en práctica el amor, proteger y proveer nuestro propio cuerpo. Proteger para nuestro cuerpo y proveer para nuestro propio cuerpo para sanarnos, para alcanzar la madurez espiritual, física, emocional, relacional, íntima con Dios. Por eso cuando nosotros entendemos que debemos cuidar y sanar esa herida y alimentar nuestra alma con lo que el Señor quiere, con lo que el Señor muestra en su palabra, de manera que esta herida no se vuelva a abrir, entonces nosotros vamos a entrar en un proceso realmente de la práctica del amor. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere decirte este día, amada iglesia. ¿Quieres ser sanado emocionalmente? Debes empezar a practicar realmente lo que es el amor, que es un proceso donde llevas tu herida a cicatrizarla, pero no porque simplemente pasó el tiempo y se sanó ella sola. No, eso no va a ser real. El tiempo no sana nada. Lo que sana es tu práctica consciente y por un acto de tu voluntad donde decidas con la ayuda del Espíritu Santo empezar un proceso de sanidad, un proceso de revelación donde se muestre tu herida, un proceso de revelación donde te muestre los que te hirieron, un proceso de revelación donde el Señor ponga en tu corazón el anhelo de ser sano y el anhelo de perdonar aunque no lo sientas. Tener el anhelo de perdonar no significa que tengas que sentir perdonar, pero el anhelo de querer perdonar viene porque está implícito un anhelo de obediencia al Señor.
Y en ese proceso es donde el Espíritu Santo te va a dar todas las herramientas que necesitas para poder llevar a cicatrizar esa herida. Porque la idea no es olvidar, la idea es que tú vas a poder manifestar el amor de Dios, la gracia de Dios, todo lo que Dios tiene para ti, aún habiendo pasado por un proceso doloroso y aún teniendo la cicatriz, pero ya ahorita en tu tiempo actual no te debe doler. Eso es realmente un proceso de sanidad. Y ahí es cuando el Señor te quiere llevar paso a paso. Cada persona tendrá un proceso distinto. No te debes comparar con el proceso de nadie. Cada persona lleva un proceso diferente, pero el punto esencial es que debes empezar hoy, iglesia, a permitirle al Espíritu de Dios que sane tus emociones, porque la idea es que esa herida no se vuelva a abrir, sino que quede cicatrizada y que el poder sanador y amoroso de un Padre Celestial que nos ama es el que cubra esa herida, para que cuando la toques, para que cuando la veas puedas simplemente recordar que efectivamente te hirieron, porque no se trata de olvidar, se trata de que puedas recordar pero sin dolor, que toques ahí y digas, esta cicatriz me recuerda el doloroso proceso que viví, cómo mis emociones tomaban control, cómo mis emociones me obligaban a decir, a responder y a hacer cosas que ni siquiera quería hacer, pero el dolor que estaba camuflado en esas emociones me llevaba a eso, pero ahora por el poder del Espíritu Santo puedo ver esa herida y ahora tocarla y no me duele, porque la sanidad implica que no olvides ni que dejes de recordar, simplemente que cuando recuerdes y cuando la veas ya no te duela. Ese es el objetivo principal del Espíritu Santo, llevarnos a ser libres de las heridas emocionales, porque las heridas emocionales te llevan a cautividad si no son sanadas. Ser libres de la herida emocional, amada iglesia, es un milagro. Es de los mejores y más maravillosos milagros que el Espíritu Santo quiere que su iglesia experimente. Y no puede ocurrir, amada iglesia, a menos que tú y yo le demos el permiso al Espíritu de Dios de que Él se introduzca en ese proceso. Es decir, que por un acto de mi voluntad, porque yo he decidido amarme a mí mismo, por un acto de mi voluntad, porque yo quiero cumplir el mandamiento del Señor, así con ese acto de voluntad, yo decido darle permiso al Espíritu Santo que entre en mi corazón, en mis zonas más íntimas y más vulnerables y sane mis heridas. Así como es el acto de amarnos a nosotros mismos, así mismo es el acto que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros, enseñarnos a amarnos a nosotros mismos. Esto significa que por un acto de mi voluntad, yo decido darle el permiso al Espíritu Santo que escudriñe mi mente, que escudriñe mi corazón, que encuentre mi herida, el génesis de mi herida, dónde empezó esa herida, y me enseñe cómo debo sanarme, cómo es el proceso de sanidad. Porque, amada iglesia, el proceso de sanidad no es más que un proceso de amarme a mí mismo, y se resume en una palabra: santificarme, santificación. Y esto es lo más precioso, porque por eso el mundo y el enemigo ha querido mentirnos acerca del poder que hay en amarnos a nosotros mismos. Porque bien cierto, el Señor sabe que quien aprende a amarse a sí mismo, aprende y entra en un proceso de santificación, que eso es lo que el Señor quiere. Porque la santificación no es más que un proceso de despojarnos de nuestro propio yo, despojarnos de nosotros mismos. Es un tiempo donde aprendemos a menguar para que Cristo crezca. Es un proceso donde empezamos a crecer para parecernos al Señor, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Santificación no es más que el proceso de empezar a parecernos cada día más a Jesús. Y por eso es que el mundo a veces quiere atraernos bajo unas enseñanzas falsas acerca de lo que es
el amor propio, la vanagloria, el egocentrismo, pero eso nada tiene que ver con el amarnos a nosotros mismos, como el Señor Jesús quiere enseñarnos y como el Espíritu Santo nos quiere guiar. Pero al mismo tiempo no les puedo negar, amada iglesia, que sanar es una crisis. No lo puedo negar, no le puedo mentir. Es maravilloso, pero también es una crisis, porque en ese proceso hay dolor, porque hay recuerdos, porque hay heridas que se tienen que remover y se tienen que destapar. A veces es muy frustrante y es donde descubrimos cosas que nunca antes habíamos conocido de nosotros mismos, cosas terribles que posiblemente no queríamos ni hablar ni comentar con alguien porque nos avergonzaba. Por esto necesitamos con urgencia decirle al Espíritu Santo que ingrese a esas zonas más oscuras de nuestro corazón, porque nosotros necesitamos sanarnos y esa sanidad nos lleva a un proceso de santificación, un proceso de despojarnos de toda esa maldad, de todo ese dolor, de todas esas heridas que llevamos camufladas en nuestras emociones. El resultado de las heridas, amada iglesia, trae resentimiento, trae falta de perdón y ahí entra la rebelión, ahí entra todo lo que nos aparta del Señor. Y cuando una persona, amada iglesia, no permite el rescate de Dios, escuche bien esto, suena duro, pero es la realidad. El mismo Dios no hará nada de lo que te toca a ti, iglesia, hacer. Escuche bien y lo repetiré. Si una persona que está herida no permite el rescate a Dios de esa condición, el mismo Dios, por más amor que tenga por ti, Él no lo hará. Él no hará nada que te toque hacer a ti. Por eso, amada iglesia, hoy te toca decirle al Espíritu de Dios, hoy, por mi decisión propia, por un acto de mi voluntad, quiero empezar a experimentar lo que es el amor a mí mismo. Y empezar a hacer lo que tenga que hacer para empezar a crecer, a madurar. Y eso influye todas las áreas, física, emocional, espiritual, mi intimidad con Dios, mi relación con las personas, y necesito, Espíritu Santo, que me ayudes a enfocarme y a encontrar el génesis de mi herida. ¿Dónde empezó mi herida? ¿Quiénes fueron mis maltratadores? No para juzgarlos y señalarlos, sino para liberarme, para decirle los perdono, para decirle todos los días te perdono por el daño que me hiciste y poder ser libre y mis emociones que empiecen a fluir de forma como Dios quiere que fluyan, de la forma como Él decidió que fueran creadas desde un principio. La falta de sanidad nos lleva a hábitos que en realidad son una contracultura del reino. Y nosotros somos abanderados de la cultura del reino. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando no somos sanados, muchas veces, lastimosamente, el pueblo del Señor termina produciendo el fruto del reino, pero no de Dios, sino de las tinieblas. Amada iglesia, las heridas no solamente producen ataduras emocionales a quien nos hirió, sino que se vuelve un semillero. Escuche bien, esto es peligroso. Se vuelve un semillero para la opresión diabólica. Sin contar, además, que cuando no sanamos nuestras heridas no podemos ni recibir amor, ni dar amor, ni mucho menos amarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Incumplir el mandamiento, incumplir el principal y mayor mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una herida, no te puedes amar a ti mismo. Si no te puedes amar a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Si no puedes amar al prójimo que ves, ¿cómo pretendes amar a Dios que no ves? Amada iglesia, esto es lo que el Señor te dice esta mañana. Por favor, busca tu sanidad emocional, busca la sanidad de tu mundo interior. Las heridas emocionales hacen que nos aislemos de las personas, que nosotros tengamos unas relaciones descontroladas, nos lleva a romper las relaciones. Y recuerde que el reino de Dios es basado en relaciones. Por eso es que aunque la herida esté allí y nosotros no la conozcamos, no quiere decir que nos tenemos que quedar
sin hacer nada. Por eso el rey David le decía en los salmos, muéstrame, escudriñame. Muchas veces le decía, muéstrame los pecados ocultos. A veces nosotros seguimos la vida porque no le damos importancia a nuestras reacciones, a nuestras emociones cuando se alborotan. Pero es nuestra responsabilidad, porque la herida hay que someterla a Dios, aunque no tenga nombre, aunque usted no sepa por qué reacciona de la forma como reacciona. Pero la herida debe ser sometida a Dios para que Dios nos enseñe a trabajar, porque las heridas controlan nuestras vidas y nuestra alma, y la voluntad y la emoción. Amada iglesia, esto es lo que el Señor te dice esta mañana. Por favor, busca tu sanidad emocional, busca la sanidad de tu mundo interior. Las heridas emocionales hacen que nos aislemos de las personas, que nosotros tengamos unas relaciones descontroladas, nos lleva a romper las relaciones. Y recuerde que el reino de Dios es basado en relaciones. Por eso es que aunque la herida esté allí y nosotros no la conozcamos, no quiere decir que nos tenemos que quedar sin hacer nada. Por eso el rey David le decía en los salmos, muéstrame, escudriñame. Muchas veces le decía, muéstrame los pecados ocultos. A veces nosotros seguimos la vida porque no le damos importancia a nuestras reacciones, a nuestras emociones cuando se alborotan. Pero es nuestra responsabilidad, porque la herida hay que someterla a Dios, aunque no tenga nombre, aunque usted no sepa por qué reacciona de la forma como reacciona. Pero la herida debe ser sometida a Dios para que Dios nos enseñe a trabajar, porque las heridas controlan nuestras vidas y nuestra alma, y la voluntad y la emoción. Por eso nosotros debemos someter nuestras heridas ante el Rey de los Reyes, el Señor Jesucristo, para que nos enseñe a sanarlas, a curarlas. Las heridas, amada iglesia, producen soledad, producen miedo, falta de identidad. Por eso es que la gente anda buscando ser lo que no son. Y ahora con los medios digitales, con las redes sociales, todo el mundo anda aparentando lo que no es, mostrando las fotos de lo que supuestamente tienen, pero no tienen. ¿Por qué? Porque andan buscando aceptación para sentirse bien. Y es por una herida que hay camuflada en el miedo. El miedo empieza a ser el que mueve tu vida. Miedo al rechazo, miedo a que te hagan el feo, miedo a que se burlen de ti, miedo a no empatar en los estándares de este mundo. Entonces, bajo ese miedo empieza a controlar tu vida, y esto te lleva a determinar que el miedo lo alimentas más y te olvidas de que Dios te ha mandado a que no temas, a que no desmayes, a que te esfuerces, a que seas valiente. Ahora, el miedo, aún siendo una emoción por Dios para ayudarnos, porque el miedo nos ayuda a advertirnos de que hay peligro. El miedo fue diseñado para eso, maravillosamente, porque para que estemos pendientes por si hay algo para lo cual no estamos preparados, podamos huir. El miedo fue dado para hacernos ver que hay peligro frente a ciertas situaciones. Es un arma maravillosa del Señor, pero cuando el miedo se convierte en una manifestación constante, sin control, que arropa cada área de nuestra vida y pensamientos, nos lleva a tener una vida determinada por la ansiedad, por la inseguridad, por el rechazo, por la preocupación, por la insignificancia, por el irrespeto, por el ridículo, por la humillación. El miedo, cuando está herido, cuando ahí hay una herida camuflada, se convierte en la destrucción del ser humano. Cada emoción, si bien es cierta, fue dada por Dios para ayudarnos a vivir con ellas. Estas emociones
no fueron diseñadas para hundirnos con ellas, amada iglesia. Y se lo repito, cada emoción fue dada por Dios para ayudarnos a vivir con ellas, a madurar con ellas, a desarrollarnos con ellas, pero no para hundirnos en ellas, no para dejarnos manipular por ellas, no para dejarnos gobernar por ellas. Las heridas afectan nuestras emociones y estas nos paralizan. El miedo nos paraliza, la vergüenza nos paraliza, la tristeza nos paraliza cuando están heridas, cuando hay una herida que llevamos en lo profundo. Pero nosotros, amada iglesia, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Y por eso es que el justo por su fe vivirá. La invitación hoy, amada iglesia, es para que juntos comprendamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y el interés de sanarnos. Él está interesado en tu mundo interior. Él quiere sanar los corazones quebrantados. Él quiere que nuestras emociones no sean las que nos gobiernen, sino darnos el gobierno, el dominio propio, la autoridad para gobernar nuestras emociones y seguir gobernando nuestra vida conforme a la dirección del Espíritu Santo. Dios te ha provisto del poder de su Espíritu Santo para que seas tú, amada iglesia, para que sea yo la que gobierne las emociones, para que sea la iglesia, cada parte del cuerpo de Cristo que gobierne sus emociones, porque tenemos un Dios especialista en la restauración, en la restitución, especialista en cancelar tu pasado, en cancelar tu deuda, en abrir nuevas puertas, en cerrar tu historia de dolor y poder reedificar las ruinas antiguas. Aleluya. Este es un buen momento, iglesia, para solicitar el poder del Espíritu Santo que venga a nuestro mundo interior, que entre y sane y llegue a esas heridas, a ese dolor, a esas heridas escondidas en nuestras emociones, que llegue a ese momento donde hubo maltrato infantil, donde hubo el abuso sexual, donde hubo el rechazo de algún familiar o profesor, el maltrato del cónyuge, la infidelidad de la pareja, donde hubo la burla, donde hubo el abuso físico o emocional, donde hubo la pérdida de un ser amado, donde hubo el desprecio, donde hubo la injusticia, donde hubo el robo, donde hubo la manipulación. Ahí es donde tiene que llegar el Espíritu de Dios este día, para así encontrar el descontrol que hay en mi vida, para que así podamos encontrar por qué me descontrolo en mi carácter, para que pueda encontrar cuáles son mis emociones heridas, lo que me agobia por el miedo, lo que me agobia por el pánico, lo que me da vergüenza y me paraliza, por lo que me dan esas iras incontrolables, porque me dan esos corajes inexplicables, porque me dan esas conductas oposicionales, porque me dan esas tristezas profundas que me deprimen, porque me dan esa amargura, esos odios, porque esa herida se infiltró en la emoción y la contaminó. Amada iglesia, cuando nosotros le damos campo a esa herida que siga contaminando, ahí Satanás aprovecha y maximiza tu dolor y toma ventaja para que te pueda mantener encadenado y condenado a esa herida. Por eso hoy, iglesia, tú tienes la decisión. Tú puedes decirle: Señor, yo quiero cumplir con el mandamiento que tú me has dicho que es el más importante, amarte a ti, amar a mi prójimo, pero amarme a mí mismo. Por eso hoy es el día de libertad para mí. Hoy ora conmigo, iglesia, y dile al Señor Jesucristo: hoy es día de libertad. Hoy yo permito al Espíritu de Dios que sane mi historia, que empiece a mostrarme el génesis de mi herida, el génesis de mi dolor, y así yo empiece a practicar lo que tú quieres que yo practique, que es amarme a mí mismo, que es empezar a crecer a la estatura del varón perfecto y abolir, despreciar, quitar todo aquello que obstaculice mi crecimiento, que obstaculice mi madurez y que me obstaculice para llegar a completar el propósito en mi vida. Por eso hoy yo decido
Dilo conmigo, iglesia, creyendo. Yo decido amarme a mí mismo. Yo decido hoy protegerme y proveerme lo que necesito para darle la apertura a la administración del Espíritu Santo en cada una de mis heridas y poder ser sano para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia, les envío un saludo de mucha bendición, confiando en que el Espíritu de Dios ha empezado la obra restauradora, renovadora y santificadora en su iglesia. Les amo, amada iglesia. Bendiciones. Mis hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra, porque Dios ha sido bueno y habla cada día y domingo a domingo a nuestras vidas. Sea el Señor siempre en medio de nosotros y sea su Espíritu Santo guiándonos alrededor de la familia para poder cuidarnos, para poder sanarnos emocionalmente. Que su Espíritu Santo esté en medio de sus casas hoy y en esta semana y por siempre esté en sus vidas. Mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan una semana llena de bendiciones, un abrazo y nos vemos el miércoles en oración en casa. También el domingo a las 9:30 en la Vid Kids y nos volveremos nuevamente a ver en este mismo canal a esta misma hora a las 10:30 en culto en casa. Que Dios te bendiga, iglesia, nos vemos y sea una semana de bendición para ustedes. Chao, iglesia. Dios les guarde, iglesia.